Y aquí estoy con Juan Esteban Paolini, que es médico, cirujano vascular. Yo diría que es un poco casi como un hermano de muchos años. No sé cuántos años. Bienvenido, Juan. Son muchos. Gracias, licenciada, un placer. Si escucha a alguien de la municipalidad de acá de Carmen de Areco va a decir, bueno, claro, de hace años viene con ese toque de hablar de licenciada y licenciado. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Grisa, un Bien. placer acá de acompañarle a la tarde. Eh, la idea de tenerte acá en actitud positiva es poder llegar a la gente para darles información. Básicamente la información que le permita vivir una vida mejor. A veces llegan las enfermedades, los problemas de salud, y por desconocimiento, por temor, algunos hombres no quieren ir al médico, se resisten. Entonces, el cirujano vascular, como es tu caso, recibe algunas enfermedades que se podrían haber evitado previamente con consultas, eh, incluso con algunos tips que pueden prevenir cosas graves, ¿no, Juan? ¿De qué tema vas a hablar hoy? Me pareció interesante hablar de la implicancia que tiene lo que se llama pie diabético, que en realidad no es un pie especial, sino cuando se complica en un diabético las lesiones de sus pies, y que lamentablemente cada vez es más frecuente y como bien decías, lamentablemente también cada vez llegan más tarde a la consulta médica. Y como también bien decías, muchas de las veces la única opción que tenemos nosotros es indicar la peor de los tratamientos, que es la amputación. Entonces, estamos creando, o en cierta manera venimos batallando hace un tiempo, combatiendo a las amputaciones, es decir, buscando que el nivel o la cantidad de amputaciones en los diferentes países del mundo Se reduje. vayan a cero. Y en muchos lugares, a pesar de que tenemos mucho más medios de comunicación, que tenemos teléfonos portátiles, satélites y demás, amputamos más que hace 30 años. Y todo Oh. se debe por una falta de educación y en cierta manera por una falta de alarma también de los sistemas sanitarios. Y por eso me parece un tema interesante para cortar esta tarde, sin mate y sin pastelitos, pero bueno. Ah, pero los pastelitos los podemos comprar en cualquier momento. Hoy, vamos, por lo menos vamos a hablar un poco de algún tema y lo vamos a tratar de hacer lo más liviano posible. Perfecto. No sé en qué horario sale, porque esto sale en varios lugares, en varias ciudades. Yo, Ok. yo el mate por lo menos me lo hice. Ah, Eh, pero la persona que tiene diabetes, cualquier diabético ya debe tener la precaución mínima básica inicial para ir previniendo las mm. distintas degradaciones que pueden pasarle en el cuerpo. El diabético inicial es un diabético que toma algún medicamento, ¿sí? El tema, bueno, ¿de dónde viene el origen de diabetes? Es decir, que uno tiene más azúcar, en la sangre que la que tiene una persona que no es diabética. Ese aumento constante a lo largo del tiempo del azúcar modifica y altera muchas de las funciones de todo el organismo. Y especialmente desde este punto de vista de lo que llamamos pie diabético, ese cambio o esas variaciones de azúcar provocan daño en las arterias más finitas de nuestro cuerpo y en los nervios de las partes más distales, es decir, los nervios de la pierna. Mm. A eso se lo llama neuropatía o enfermedad de los nervios, diabética, y la otra componente es la arteriopatía, es decir, la enfermedad de las arterias diabética, que lamentablemente hasta hace, te diría que 20 años, no más, entraban en el grupo del manejo de las enfermedades arteriales comunes. Y hace rato que había distintos grupos que venían diciendo el paciente diabético es otro tipo de paciente
no los podemos tratar de la misma manera a un paciente que tiene una arteria tapada que no es diabético. Es decir, Ah, siempre se asoció, y en su juventud como en la mía, sí, a que en realidad la arteriopatía o la enfermedad arterial estaba relacionada principalmente por el tabaco. Es decir, sí, el que fumaba tenía tapadas las arterias, el paciente con hipertensión también tiene dañadas las arterias, y en realidad el diabético era uno más. Bueno, es obeso, es fumador y es diabético, tiene el combo perfecto. Y se los trataba por igual. Y se comprobó que estamos tratando otro tipo de pacientes, y por eso cuando los tratamos no son los mismos resultados, y en cierta manera estos cambios desde el punto de vista tecnológico y de descubrimientos científicos nos obligan a tratarlos de otra manera. ¿Qué implica esto? Que es mucho más difícil tener buenos resultados en un paciente con diabetes que en un paciente que no tiene ese tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? La prevención, que es lo principal. Y lo que vos me preguntabas en un principio, creo que es lo más importante de todo lo que podemos rescatar de esta charla, es que justamente ante la menor duda o al menor signo o síntoma, es decir, lo que uno ve o lo que uno siente, consultar para evitar que esto se complique. Porque una vez que se complica, la verdad, volver para atrás es muy difícil, y llegamos bueno, para nosotros lo peor, y creo que para el paciente también, que lo tan temido es que es perder una parte de tu cuerpo, por una totalmente. cuestión que se pudo prevenir. Totalmente. Cuando vos hablas de esta nueva, es muy técnico, es muy Ok, científico, pero bueno, el tratamiento de un paciente con diabético, el tratamiento de sus arterias, es más complicado, decís vos, que exacto. el resto de los pacientes. Porque Y por las... sobre, Sí, sí, perdóname, y sobre todo en las mujeres. Es mucho más dañino en las mujeres, es mucho más riesgoso en las mujeres, porque es un tema también de las características o la forma que tienen las arterias en las mujeres diferente de los hombres. Son vasos mucho más pequeños, de lo que llamamos nosotros menor calibre, en donde nos dificulta cualquier procedimiento, tanto de cirugía convencional como de tratamientos en- que se llaman endovascular. endovasculares. Pero el detalle que también es algo muy importante para destacar, y que creo que vos también lo deslizaste por ahí, es que el paciente diabético, por esos cambios de azúcares, y que una cuestión también para destacar, no, doctor, si yo hace 10 días que me porto bien, no me comí ni una factura, no comí pan, me cuidé con las harinas, sí, pero te la pasaste 3 meses comiendo cualquier cosa. Y esos cambios de subidas y bajadas provocan a veces más daño de tener un nivel de azúcar estable un Estable. poco alto. Y el daño principal, que como yo te comentaba, es en los nervios de la pierna. Y esa neuropatía provoca, a su vez, es decir, los nervios no actúan sobre el movimiento de No. los músculos y, ¿cómo se llama? Y la sensibilidad, sino que también actúan sobre la modificación de la temperatura de la piel. Y no perciben, no tienen Y ahí es sensibilidad. la parte más fina, que son los capilares. Es decir, provocan un daño de los capilares. Sí, bueno, no, si yo tengo las arterias grandes sanas, no, no, no. Pero justamente en los diabéticos el daño es en la parte más fina, que es en los capilares. Y eso provoca un cambio del diámetro, es decir, de la cantidad de sangre que hay en los capilares de forma permanente. Eso hace que muchas veces, no, si yo tengo los pies recalientes y lo tengo los pies recontra rojos. Sí, pero justamente porque tenés dañados los nervios más finos. Ese daño permanente a lo largo del tiempo también, y los cambios de temperatura hacen que la piel se resquebraje. Al resquebrajarse, ¿qué hace? Que es nuestra principal capa de defensa, nuestra principal armadura. Ingresan cualquier Microbios. tipo de microorganismo. Entonces, una infección común
o una lesión en una uña o un callo mal curado se transforma, se incendian prontamente, se infectan todo el pie y seguimos con esa historia trágica de la pérdida del miembro. Iniciada por algo que no lo podemos ni siquiera percibir, porque tenemos... Un mal corte de uñas. Y no se siente nada. Exactamente, exactamente. La historia creo que todo el mundo la conoce o que es muy conocida de pacientes que vienen con el clavo pasando la alpargata o con tornillo, con pedazos de alambre y nunca se dieron cuenta, o pedazos de vidrio y nunca se dieron cuenta, pues no lo sienten. Claro. Entonces, lo que vos me decías y me preguntabas, justamente un paciente que lamentablemente tiene diabetes, lo básico es que todos los días, antes de acostarse, que revise sus pies. O la persona que lo acompañe o quien esté cerca, porque muchas veces también parte de la diabetes también te trae trastornos de la visión, entre otras cuestiones, el trastorno de la sensibilidad, el trastorno de la fuerza muscular. Todo eso hace que los pies sean uno de los lugares más vulnerables en este tipo de pacientes. Es más, la mayor tasa, o perdón, la mayor frecuencia de internación que sufre un paciente diabético no es por descompensación de su diabetes, es por un problema o infección de sus pies. Eso es a nivel mundial. Entonces, no, yo me doy insulina y yo tomo la pastilla como decís vos, y te revisás los pies, no me los reviso, y con eso se te descompensó todo. ¿Por qué? Porque ahí te entra una lesión que luego se te sobreinfecta, esa sobreinfección, el organismo a la infección responde con aumento de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es nuestra respuesta necesaria ante cualquier situación de estrés o de agresión que tiene el cuerpo, porque el azúcar es lo que nos da energía. Entonces tienen infecciones, no se dan cuenta, ¿y qué pasa? El azúcar cada vez más, tomo más pastillas, me ven más inyecciones y el tema está en la infección. Que no está, O la lesión. la lesión que no fue detectada. Vamos a hacer, yo vuelvo a decirlo porque estamos aquí en la TV y se ve en la pantalla, pero puede ser que este programa se emita también en radio. Entonces aclaro y recuerdo que estamos hablando con el doctor Juan Esteban Paolini, cirujano vascular. Trabaja en este momento, sigue trabajando doctor en el IMOS, en el sanatorio Sí, hoy en día municipal. se llama OSBA, es el Sanatorio Julio Méndez, sí. Sanatorio Julio Méndez, sí. Históricamente era Limos, Instituto Exacto. Municipal de Obra Social. Bueno, tantas veces recorrido por mí. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero que la gente que se quede pensando un poquito y retomamos después de eso para dejar un mensaje. Por lo menos hice una descripción de todo esto que es verdaderamente dramático. Vamos a dar un mensaje de esperanza, de alerta, esperanzador, para que la gente pueda grabarse eso antes de terminemos este programa. Juan, unos segundos y enseguida volvemos. ¿Sí? Un placer, gracias. Gracias.